Ustedes recordarán, algunos recordarán que hace algunos, o por ahí rotaba, hay tanta cosa que rota por ahí por las redes, pero uno que recuerdo mucho es que decía que le preguntaban a alguien, le preguntaban, bueno, ¿y usted qué logra, qué obtiene orando? ¿Se acuerdan? ¿Qué gana si ora? ¿Y qué contestaba la persona? Yo no le puedo decir qué gano, pero le puedo decir qué pierdo. ¿Se acuerdan? El enojo, la ira, el orgullo y una cantidad de cosas, ¿no? Por eso nos hemos propuesto este año en crecer en oración. Eso es parte de lo que vamos a hablar esta mañana. Estaba pensando que a veces algunos negamos y a veces nos resistimos argumentando que nosotros somos auténticos, que nosotros no nos parecemos a nadie. ¿Has escuchado eso? Yo no me parezco a nadie, no hay nadie como yo. Claro, uno encuentra, incluso yo encuentro predicadores o colegas como yo que copian exactamente el modelo de otros para decirles resulta el éxito de otros. Y eso sencillamente es porque el ser humano, aunque nos neguemos a creerlo, siempre anda buscando un punto de referencia a quien parecerse. Siempre buscamos a alguien que nos dé identidad, digámoslo así, alguien que nos defina, algo que nos ofrezca un norte. Y claro, hay modelos buenos que seguimos y eso que nos ayuda a encontrar sentido en la vida, ¿no? Que nos defina quién soy yo quiero saber quién soy yo. Algo que nos ayude a descubrir quiénes somos en realidad. Algunos decimos que sabemos qué somos, pero no siempre sabemos y vamos a ver por qué, ¿no? Por eso viene el consabido aquel de que usted no sabe quién soy yo, ¿se acuerdan? Y los que preguntan eso seguramente es porque no saben quiénes son, ¿cierto? Cuando dice usted no sabe quién soy yo, es indícame porque yo tampoco sé quién soy yo, ¿no? Por eso es que generalmente lo que nos define generalmente es el oficio, ¿no? Preséntese con alguien y la persona le dice, yo soy esto, ¿no? Soy médico, soy enfermero, soy administrador, soy lo que sea, ¿no? Como que eso nos define. Y si ustedes notan, eso no somos nosotros, eso es lo que hacemos, pero no es lo que somos, ¿no? O los títulos que ostentamos también definen o queremos que eso nos defina lo que somos, ¿no? También las cosas que poseemos nos definen. O las circunstancias que vivimos. A veces cuando sentamos con el grupo de hombres, aunque ya hay algunos que nos están bajando el promedio, empezamos a darnos cuenta que algunos ya somos de la tercera edad o casi están acercándose a la tercera edad. Alguno por ahí dice, ya me están dando el puesto en el mío. Entonces, y nuestras charlas a veces son de, ¿a qué me dedico? Es que vas tú, cosas por el estilo. Entonces son las circunstancias que nos definen y va pasando la vida, ¿no? Ya algunos dicen, no, yo ya no soy empleado, ahora soy jubilado. Entonces soy definido por las circunstancias que vivimos. De ahí que lo que nos define va cambiando. Algunos dirán, va evolucionando, se va transformando, va cambiando. Y asimismo nuestra propia identidad. Y precisamente en el estudio que traemos del libro de Éxodo, encontramos a un pueblo, a Israel, lo hemos visto y ustedes lo han leído seguramente y lo hemos mencionado aquí, que lo definía lo que hacía. ¿Qué era Israel? Un pueblo de esclavos, ¿cierto? Llevan 430 años haciendo esa labor y ellos, imagínense, en 430 años ya uno se cree que definitivamente yo estoy determinado ¿para qué? Para ser esclavo. Eso soy. No puedo ser otra cosa diferente, no tengo cómo ser otra cosa. Y ellos han sido definidos como esclavos, son esclavos. De hecho, como hemos visto, cuando salen de Egipto al desierto, siguen pensando como esclavos, actuando como esclavos, comiendo como esclavos. Siguen siendo esclavos, son definidos por lo que ellos hacen por su condición. En Egipto les hicieron creer eso y obviamente eso se encarnó en ellos que lo creyeron. Pero cuando Dios los encuentra y los libera, cuando conocen a Dios, cuando descubren quiénes son realmente, es ahí cuando descubren quiénes son, o si usted quiere, descubren quiénes pueden llegar a ser o quiénes van a ser. Hay un texto muy conocido en el capítulo 19 de Éxodo, versículos del 1 al 6, pero sobre todo quiero que enfaticemos el 5 y el 6. Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 6. Recuerden que
En el 18 hablamos de cómo Moisés se encuentra con su suegro, el hombre victorioso, está haciendo las cosas y se encuentra con su suegro, le dice: usted está haciendo las cosas mal, y bueno, ya reconocen lo que tiene que hacer, él ordena su vida. Y aquí, recuerden esto, estamos hablando de orar al Señor, de buscarle, es cuando él sube al monte, a la presencia de Dios, como cantábamos ahora. Y cuando él sube a la presencia de Dios, cuando subimos a la presencia de Dios, cuando entramos en intimidad con Dios, descubrimos quiénes realmente somos. No lo que yo creo que soy, ni lo que la gente dice que soy, ni lo que yo hago me define como soy. Ahí el pueblo va a descubrir quién es Él. Y hoy veremos que cuando nos acercamos a la presencia de Dios, nosotros llegamos a conocerle a Él, pero también llegamos a conocernos a nosotros, quiénes somos. Ve lo que dice el versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Ahí están, delante del monte, que está la presencia de Dios. Versículo 3. Y subió Moisés a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila y os he traído a mí. Ustedes han visto todo lo que hice con Egipto, todo lo que hice por ustedes, le dice el Señor. Ahora, dice, entonces es como una consecuencia. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, y no tiene estas palabritas, uno siempre anda cazando palabritas que son claves en la Biblia. ¿Vosotros qué? Seréis, ya no seréis esclavos, ya no seréis oprimidos, ya no seréis humillados. Ahora vosotros seréis ¿qué? Mi especial tesoro. Yo le digo que si con eso nomás podríamos irnos. Especial tesoro del Señor. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Y vosotros qué? Me seréis, otra vez. Ustedes ahora van a hacer esto. ¿Qué van a hacer? Un reino de sacerdotes. Y pues está implícito ahí, pero otra vez. ¿Y seréis qué? Una nación de gente santa, dice ahí. Tres cosas, ¿no? Seréis mi especial tesoro, seréis un reino de sacerdotes y seréis una nación de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Tremendo, ¿no? A un pueblo que ha sido definido como esclavo, oprimido, que no tiene otra opción de vida, que no conoce otra opción de vida. El Señor le dice: tu trabajo, Moisés, es decirles a ellos que ellos ahora serán mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y una nación de gente santa. Ahora, y ustedes conocen la historia de todo el Pentateuco, que el trabajo de Moisés fue tenaz para hacerles creer eso, y es lo que vamos a ver más adelante. Oremos al Señor. Señor, nosotros seguramente estamos pensando lo que nos define. Aún, Señor, quizás algunos todavía no tenemos claro ni qué somos, ni quiénes somos. Pero qué bueno, Señor, que nos permites, a la luz de la experiencia del pueblo de Israel, a quien tú redimiste, salvaste, liberaste, igual que a nosotros, reconocer quiénes somos y quiénes tú quieres que seamos. ¿A qué nos llamaste a ser, Señor? Para que podamos realmente apropiarnos de esto, Señor, encarnar esto y ser lo que realmente tú quieres que seamos, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Amén. Hasta el capítulo 18 de Éxodo, Dios se ha revelado al pueblo de Israel como libertador, el Dios que cumple sus promesas, la que le había hecho a Abraham, a Isaac y Jacob, la está cumpliendo. El Dios que está por encima de los dioses egipcios, le ha demostrado que los dioses egipcios, que eran el río, que era la tierra, que era todos esos dioses, sencillamente están por debajo de Dios. Se revela Dios al pueblo como el Dios proveedor que los cuida, que les provee el maná, que los sustenta en el desierto. Es el Dios redentor. Hasta el capítulo 18, hasta ahí se revela el Señor como es.
La segunda parte del libro, que comienza precisamente aquí en el capítulo 19, del 19 al 40, Dios se revela al pueblo como un Dios que es santo. Y aquí algunas partes lo dice, pero sobre todo lo toca en Levítico y en Deuteronomio, donde le dice al pueblo: ustedes serán santos porque yo soy santo. Dice. Se empieza a revelar como un Dios santo, ¿no? Y revela sus planes de habitar en medio de un pueblo santo. Un Dios santo tiene que habitar en medio de un pueblo santo. Y esa santidad, por eso exige un sitio que sea santo. Y es donde de aquí en adelante empieza a decirles cómo construir el tabernáculo, donde Él va a vivir. Dios en medio de ellos en un sitio santo. Y todo lo que dice del tabernáculo, la mesa, el atrio, bueno, todo lo que dice, todo es santo. Y dice, y en algunos lugares dice, serán cosas santísimas. Dice, todo es santo, consagrado a Él, porque Él va a vivir en medio de ellos. Un tabernáculo hecho de acuerdo con todas las especificaciones. Ustedes han leído eso, ¿no? Yo no me imagino, es cada cosita. Hay gente que se ha sentado a ver cómo eran las medidas, cada detalle, y hay unos dibujos que presentan, porque no era cualquier cosa, no era pues cualquier tienda de campaña, no, cualquier cambuche no era una cosa bien jalada, con oro, bueno, era algo, porque era un sitio que era santo, allí Él iba a vivir. Si Él es santo, el pueblo en medio del cual Él va a habitar también debe ser santo. De ser un pueblo esclavo, sometido, humillado, ahora Israel va a descubrir que hay otra forma de vida. Y esa es una de las cosas más complicadas, ¿no? Porque a veces las circunstancias nos dicen, es que eso es lo único que hay que hacer. Usted no puede vivir de otra manera. A usted le tocó eso. Usted tristemente, todo le sucede a usted. Como ¿qué culpa no es mía? No es mi culpa, todo me pasa a mí. Y usted no puede cambiar su destino, nada. Ni porque lo intento y todo me sucede a mí. Más o menos lo que le pasaba al pueblo de Israel. Pero ellos van a descubrir que es todo el proceso, ahí es donde uno mide el trabajo de Moisés. Cambiarle el chip a ese pueblo. De hecho, ese pueblo finalmente murió en el desierto y se tuvo que levantar otra generación porque estos no fueron capaces. El pobre Moisés luchó y luchó, pero no fueron capaces. Y bueno, el Señor levantó otra generación que también después se complicó. Pero esa era la idea. El Señor quería un pueblo que entendiera que Él era santo y que ellos también debían ser santo, vivir diferente, diferente a Egipto. Había otra forma de vida diferente, mejor que las demás naciones. Israel conocerá quién es realmente. Y por eso esas palabritas, ¿no? Ustedes serán esto: mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y una nación de gente santa. Sencillamente, cuando Moisés sube a la presencia de Dios, al monte, a tener intimidad con Dios, ahí es donde él y como consecuencia Israel entenderán que es Dios quien los define a ellos. Ahora quiero que tengan en mente eso, ¿no? Porque nosotros nos hemos dejado de definir por lo que la gente dice de nosotros, por lo que nosotros creemos de nosotros, que está muy influenciado por lo que la gente dice de nosotros, y a veces no lo creemos. Pero quien entra en la presencia de Dios y vive en comunión con Él, descubrirá que quien nos define no es ni yo mismo ni los demás, sino que el que me define a mí es Dios. Él es quien le da sentido a la existencia, y eso es lo que Israel está descubriendo. Y al igual que Israel, todos los que nos acercamos a la presencia de Dios en oración, en intimidad y en comunión con Él, vamos a descubrir quiénes somos y qué el Señor quiere que seamos. Ahora, si alguno de los que está aquí de pronto es de los que pregunta, ¿y usted no sabe quién soy yo? Pues aquí vamos a encontrar. De hecho, eso se empieza a ver en el capítulo 3, ¿no? Cuando el Señor llama a Moisés y le dice, vaya pues y haga esto, y dice, Señor, ¿y usted no sabe quién soy yo? No, Señor, yo no soy capaz, yo no soy corto de palabras. ¿Se acuerdan? Eso lo estudiamos alguna vez. Y el Señor le dice a Moisés, muchacho, lo importante no es quién es usted, lo importante es quién soy yo. Yo soy el que soy, yo soy el que voy con usted. Usted no se preocupe por eso, porque finalmente el que nos define es el Señor. Pero creo que antes de entrar aquí que dice lo que el Señor quiere que el pueblo sea, o lo que ha determinado que sea, ser santo, ser especial tesoro y ser reino de sacerdotes, hay que recordar primero quién es el pueblo, quiénes somos nosotros, porque a veces se nos olvida, ¿no? Algunos pensamos a veces que
la verdad pues chévere lo que Dios me ofrece, ser santo, ser su especial tesoro, pero la verdad yo estoy bien así, yo estoy bien, yo sí me siento contento y cómodo con lo que soy. Quizás puedo ser mejor, pero hasta ahí está bien. Pero el Señor aquí, tanto a Israel como a nosotros nos va a recordar quiénes somos y por qué es importante que aspiremos a hacer lo que Él quiere o lo que ha planeado que seamos. Para descubrir quién soy yo, como sucede aquí con el pueblo de Israel, primero debo encontrarme conmigo mismo. Debo considerar quién soy yo o quién era yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué era lo que me definía a mí? ¿Qué era lo que le daba sentido a mi vida? Solo así puedo entender lo que Dios quiere que yo sea. Para entender lo que Dios quiere que yo sea, yo tengo que entender quién soy o quién era. ¿De dónde me sacó Dios? Por ahí dice el salmista, me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña. Y algunos decimos, no, pero la verdad es que tampoco. Yo escucho testimonios, escuchando a Juan José, que el testimonio de él impactó a la gente. Y yo digo, bueno, ¿y qué dirá un testimonio de un chico de estos que de pronto no ha pasado mucha cosa, pero toca la vida de las personas? Porque uno dice, yo personalmente le digo, yo a veces que cuento de mi vida si es que no ha sido tan malo, ¿cierto? Yo pues testimonio de que el Señor me sacó de drogas o que un divorcio, de que una enfermedad, les digo honestamente nada de eso. Y ese testimonio no es impactante, ¿no? Chévere la gente que tiene un testimonio impactante porque dice, oh, eso sí. Pero igual, el Señor, como nos cuenta Juan José, puede usar algo de nuestra vida para tocar la vida de otras personas. Por eso es tan importante saber de dónde nos sacó el Señor, quién éramos nosotros. Alguna vez estudiamos con Carlos Esteban, se me escapó el Carlos Esteban. ¿Cómo elaborar el testimonio? Era, ¿cómo era yo? ¿Cómo llegué al Señor y qué hizo el Señor? 3 cositas nomás. Usted hágalo y verá. Es así, ¿no, Carlos Esteban? ¿Cómo era antes de conocer al Señor? ¿Cómo conocía al Señor y qué ha hecho el Señor? Más o menos la idea, ¿no? 3 preguntas sencillas. Y aquí tenemos que hacer eso, descubrir cómo era Israel, para entender ahora sí qué es lo que Dios quiere que Él sea. Ya dijimos que por 430 años la identidad de Israel estaba definida por lo que hacía, un pueblo de esclavos. Imagínense ustedes, 430 años, ya han muerto no sé cuántas generaciones, que esta generación seguramente decía, no, esperemos para que lleguen los hijos y seguirán siendo esclavos porque no hay opción. Ya se volvió eso como raíz en el corazón y bueno, pues ese es el destino, no hay cómo cambiarlo, seguiremos siendo esclavos, sometidos, sin futuro y sin esperanza. Un pueblo que para los valores de aquella época solo era visto por el trabajo que realizaba. No era un pueblo admirado, nadie quería ser como él, ni siquiera pueblo que le tuvieran temor. Israel no era modelo para nadie. Alguien dirá, no, es que Israel es modelo de abnegación y de buen trabajo. ¿Qué va? Nadie quería ser como Israel, modelo de nada era Israel, ¿cierto? Permítanme, en Deuteronomio 7:7, ustedes lo deben haber leído. Aquí el Señor como que recuerda al pueblo de dónde fue que lo sacó, porque alguno dirá, uy Señor, ¿cómo fue que me encontraste? ¿Cómo te demoraste tanto, Señor, con lo bueno que soy yo? Y aquí el Señor le recuerda a Israel en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Era el peorcito de lo peorcito, el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano del faraón, rey de Egipto. Ese versículo 7 de Deuteronomio, capítulo 7, nos ilustra quién era Israel. A ese pueblo que el Señor le dice, ahora tú serás gente santa, le dice, tú eras el más insignificante. No eras uno de los insignificantes, eras el más que todos los pueblos. Era un pueblo que no provocaba ni amor ni admiración por nadie. Quizás solo provocaba lástima este pueblo. Sin embargo, a ese pueblo insignificante Dios lo escogió para amarlo. Israel no tenía nada que lo hiciera amable a Dios, nada, o a nadie. Quizás de pronto estaba pensando de pronto a Egipto, sí, porque Egipto decía, no, pues toca amarlos porque si se van, ¿quién hace el trabajo que ellos hacían, no? Y como que les tocaba, pero no provocaba nada. Y Dios lo escoge para amarlo
para transformarlo en un pueblo que fuera, esto es muy importante, Dios escoge a Israel, a pesar de que no es nada, para mostrarlo como modelo de amor a todas las naciones. Lo que el Señor quería, que lo vamos a ver ahora, era que eso que Él iba a hacer con Israel, buscando que Él fuera una nación de gente santa, especial tesoro, de un reino de sacerdotes, trascendiera y tocara a las demás naciones. Israel, como muchos hoy en día, solo conocía la esclavitud como forma de vida. ¿Y no les pasa a algunos de nosotros así? ¿Somos esclavos de qué? Del trabajo, del tiempo, del carácter, esclavos de tantas cosas, ¿no? Tenemos dioses, ¿cierto? El dinero, el activismo, la recreación, el placer. A veces somos esclavos de nuestros hijos que se convierten en nuestros dioses. Yo no puedo hacer nada porque tengo que determinar qué hacer. Ellos me tienen que decir qué tengo que hacer yo, ¿no? A dónde tengo que llevarlos, a dónde tengo que traerlos, porque la prioridad son ellos. Y no estoy diciendo que sea mal, pero cuando nos oprimen, y ni decir aquel que dice, no, es que el que me determina a mí es mi mascota, ella es la que dice yo, ¿a dónde tengo que ir yo? O cosas por el estilo, ¿no? Hay muchas cosas que nos encadenan. A Israel lo tiene encadenado aquí su situación, es esclavo. Solo conocía la esclavitud como estilo de vida, no más. Y a pesar de que Dios le promete que junto a Él tendría una mejor forma de vida, porque es lo que le dice, ustedes van a ser santos, especial tesoro, van a vivir mejor. Para Israel fue muy difícil aceptar que se podía vivir mejor. Ustedes vieron, lo hemos leído varias veces, siempre quisieron volver. Siempre quisieron volver a Egipto, aceptar y creer que podemos vivir mejor, que Dios nos permite vivir mejor. Cuesta muchísimo y a ellos les costó. Por eso es que a veces cuando usted le habla a personas y le habla del Señor, la gente como que no cree, ¿no? Más bien dicen, no, pobrecitos de ustedes que no los dejan tomar una cervecita, pobrecitos que no los dejan disfrutar. Quizás porque a veces nosotros mismos nos hemos encargado de dar esa imagen y la idea no es esa. Dios escoge a Israel para enseñarles a ellos y a las demás naciones que con Él hay una forma mejor y diferente de vivir. Con Él se puede vivir mejor. Para mostrar a todos los pueblos que la vida no está determinada por lo que nos sucede. Es que todo me sucede a mí, todo me pasa a mí. La vida llega a ser un suceso, sino que con Él entramos en un proceso en el cual nos llevará a transformar nuestra realidad para vivir como Él quiere que vivamos. Obviamente nos va a hacer responsables de muchas cosas, como vamos a ver ahora, para que podamos vivir mejor. Solo si oímos su voz, dice ahí, vieron ustedes, y guardamos su pacto. Ténganlo en mente porque eso es muy importante, que lo vamos a ver ahora. Ahora, eso era Israel, ¿no? Y Pablo, por si las moscas, se preocupa y nos hace ver que como Israel, nosotros tampoco éramos diferentes. Ustedes conocen lo que dice en la primera carta a los Corintios, ¿se acuerdan? Ahí el primer capítulo, que eso para muchos llega a ser ofensivo, dice, pero no, momentico, tampoco hasta allá, no nos pegue tan duro. Y Pablo es elocuente al recordarle a los corintios, ¿cierto? Es muy curioso, ¿ve lo que dice el capítulo 1, versículo 1? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad, perdón, ese es la 2. Capítulo 1 dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, y tengan en mente esto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Él dice, estoy escribiendo a los santos, a los que son llamados a ser santos. Y ve lo que dice el versículo 26 de ese primer capítulo. Pues mirad, hermanos, le dice Pablo con cariño, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte
en su presencia. Pablo, aquí en 1 Corintios, igual que en Deuteronomio 7:7, nos recuerda, así como el Señor le recordó a Israel quiénes eran ellos, para que supieran lo que Él quiere que sean, Pablo se encarga de recordar a los corintios y a nosotros quiénes éramos. Lo que nos definía no era nuestra gran sabiduría, como a los corintios, ni nuestra fuerza, ni nuestros títulos. Lo que nos da identidad o nos daba identidad era nuestra condición de pecado, lo poquito que éramos. Vil, ese término es fuerte y agresivo, ¿no? De lo vil y menospreciado del mundo y de lo necio del mundo escogió Dios. Pero en su infinita gracia, el Padre nos escogió en Jesucristo para avergonzar a los sabios, a los poderosos y a los fuertes, para que a través de nosotros vean que cuando nos acercamos a la presencia de Dios en comunión, en oración, en intimidad, vamos a descubrir que se puede vivir de otra manera. Seremos otros. Él nos define a nosotros. Ahora sí, la segunda parte es, después de haber recordado quiénes éramos, ahora vamos a conocer quiénes vamos a ser, o quiénes tenemos la posibilidad de volver a ser, como dice allí en el capítulo 19 del libro de Éxodo. Cuando entramos en la presencia de Dios, y quiero hacer énfasis en eso porque estamos en ese proceso de orar más, de buscar al Señor, porque algunos dirán, ¿y para qué ora usted? ¿Para qué le gasta tiempo a eso? Como decía eso que circulaba por ahí por las redes, ¿qué logra usted? Y a veces uno dice, la verdad es que, pues que de paso, a veces no logro nada. A veces la verdad es que ni siquiera pido nada, simplemente quiero estar con Dios. Eso es lo que hacía Moisés. Pero cuando entramos en la presencia de Dios en oración, cuando tenemos comunión con Él y tenemos intimidad con Él, como Moisés, descubrimos que el Señor quiere y hará lo que se ha propuesto con nosotros. Lo que Dios se propuso con Israel, lo cumplirá. Recuerden esto, Israel nunca lo pidió, nunca lo buscó. Dice el capítulo 3, dígale al pueblo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob los ha encontrado. Los buscó y los buscó hasta que los encontró. Cuando entramos en la presencia de Dios como Moisés, conoceremos el propósito por el cual nos escogió. Usted mire al espejo un día de estos y diga, Señor, ¿y tú me escogiste a mí? ¿Y cómo para qué, Señor? Claro, algunos yo sé que dirán, Señor, pero es que yo creo que escógeme para algo mejor, ¿no? Tú sabes cómo soy yo, ¿no? De hecho, te demoraste mucho, Señor. Mira esta belleza, Señor, ¿cómo así? Porque de pronto nos pone el Señor para algo y dice, Señor, pero para esto nomás no, póngame algo más. Yo soy capaz de más, ¿no? Pregúntese, ¿para qué lo escogió el Señor a usted? Y seguramente usted dirá, Señor, es que me fuiste a mí. Qué gracia, Señor, porque yo no me hubiera escogido a mí mismo, Señor. Yo no sé si alguno le diría al Señor. Y cuando entramos en la presencia del Señor como Moisés, entenderemos que si Él es santo, exige que nosotros también seamos santos. El propósito de Dios con Israel, lo hemos dicho aquí varias veces, el propósito con Israel no era la tierra prometida, recuerde eso. Porque nosotros nos hemos quedado predicando sobre la tierra prometida. Porque con este Israel iban a entrar a la tierra prometida, pero no porque se la hubiera prometido a ellos, Él se la había prometido a los antepasados. La tierra prometida era una promesa que Dios ya se había comprometido a cumplir. Ahora, si el propósito principal de Dios no era la tierra prometida con este pueblo, entonces ¿qué era? Lo que Dios quería era que por medio de Israel todos vieran que quien se acerca a Él para tener comunión con Él, intimidad con Él, puede vivir de una forma diferente, puede vivir mejor. Si el pueblo más insignificante podía tener acceso a un estilo de vida mejor por Dios, ¿cuánto más el resto? Por eso es que le dice tres cosas que mencionamos ya a Israel. Primero, que sería su especial tesoro. Ustedes serán mi especial tesoro. Estoy buscando los términos y es algo así como esto, ¿no? Que son propiedad de Él. Cuando habla de tesoro dice, son propiedad mía
a quienes Él cuidará personalmente, como leíamos en el Salmo 91. Cuando alguien entra en la presencia de Dios, en intimidad con Él, descubrirá que como le pertenece a Él, el Señor lo cuidará y se encargará de Él personalmente. Eso es especial tesoro, ¿no? No que creamos de que somos una, uy, qué joyita, ¿no? Bueno, las señoras han estado trabajando lo de la perla, ¿no? En el retiro. Claro, porque son eso para el Señor y el Señor nos protege. Esto del reino de sacerdotes lo voy a tocar más adelante, otro día, pero tiene que ver con que si somos un reino de sacerdotes, quiere decir que estamos dedicados por completo al servicio del Señor. Completamente. Ser sacerdotes del Señor sencillamente es algo que nos da sentido de vida. Cuando yo entro en la presencia de Dios y tengo intimidad con Él, descubriré que el sentido de mi vida lo pone Dios. Y lo tercero es que serán una nación santa. Y ese es uno de los términos más complicados para nosotros hoy, sobre todo porque lo hemos entendido mal. Todavía seguimos creyendo que los santos son esos que son así, santos, ¿no? Esos son los santos. Nosotros no tanto, ¿no? Una nación santa, como dice el Señor, o de gente santa, es una nación separada. La palabra mejor es separada para Dios. Una nación que es diferente a las demás naciones. Noten eso. Lo que Dios quería es que Israel entendiera que ellos iban a ser diferente a las demás naciones. Por eso les dice, cuando entren a la tierra, no hagan como las otras naciones. No copien eso porque eso es pervertido, no lo hagan. ¿Y qué hizo Israel? Hizo como las demás naciones. Muchas veces dijeron, no queremos ser diferentes, queremos ¿qué? Ser iguales a ellos. Triste, ¿no? Ser santo es ser separado por Dios, diferentes a los demás y obviamente al servicio del Señor. Por allá en el capítulo 26 de Deuteronomio, si me acompañan por un momento, porque eso nos amplía mucho. Deuteronomio 26 dice de esta manera. Deuteronomio, versículos 18 y 19, dice así: y Jehová ha declarado hoy que tú, le está hablando al pueblo, ¿no? Ha declarado que tú eres pueblo suyo. Recuerden, pueblo suyo, le pertenece, es su especial tesoro, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y para fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Ahí simplemente amplía el deseo de Dios. Y en varios textos del Pentateuco, igual en Levítico, vuelve y lo repite. Así como Israel elige a sus santos para tener compañerismo con ellos, invitándoles a vivir con Él en santidad. Y quiero que aquí, porque vamos a definir lo que es ser santo, recuerden, ¿no? Que alguien dice, no, santo, yo no, santo Neven, santo no rompe un plato, yo no, santo César, yo no, santo Vinicio, ¿cierto? Santo, sí, con todo lo que sufre, santo, sufre un calvario aquí con esa Diana y bueno, todo lo que más, ¿cierto? No, santo él, yo no, yo sigo siendo un vil pecador, decimos, y ahí nos descuidamos con eso, ¿no? No, yo sigo siendo un vil pecador. Santos son los que aceptan esa invitación de Dios para tener comunión con Él. Ojo con esto. Santos son los que aceptan la invitación de Dios para tener comunión con Él, intimidad con Él y siguen esa invitación. No hay nada santo fuera de la presencia de Dios. Cualquiera que es santo la encuentra en la presencia de Dios. Ser santo es tener comunión con Dios. Es ser, como dijimos ahorita, apartado para Él. Somos apartados para el Señor. Y aquí quiero que les voy a decir algo que para mí fue una revelación. Porque nosotros estamos acostumbrados a creer o a entender que la santidad la logramos nosotros. Y resulta que no. La santidad no la logramos nosotros. La santidad es un regalo que Dios nos otorga. Ustedes vieron que les hice énfasis cuando leí 1 Corintios. Pablo escribe a los Corintios y le dice: a los llamados a ser santos, a los santificados. ¿Y qué hace Pablo en Corintios? Le dice: ustedes son santos
y después les pega que regaño por el mal comportamiento. Dice, párate un momentico ahí, Pablo, ¿no es que son santos? Sencillamente, el concepto de santo que nos enseña la Biblia es diferente al que conocemos hoy. Nosotros hemos aprendido que el santo es el que se ganó la santidad. No, esa persona con todo lo que hizo es santísima, ¿no? Esa persona es, no he dicho, el Señor le quedó debiendo cielo. En 1 Corintios, Pablo saluda a los santos de la iglesia en Corinto y luego, como dije ahora, les llama la atención por su cuestionable comportamiento. Eso quiere decir sencillamente que ser santo no se refiere a valores, cualidades o acciones morales de ningún tipo, sino única y exclusivamente a que le pertenece a Cristo. Ser santo es aquel que le pertenece a Cristo, aquel que es su especial tesoro, aquel que ha sido comprado por él. El Señor le dice a Israel, ustedes son mi especial tesoro, los adquirí. Y por allá más adelante en el Nuevo Testamento dice, ustedes fueron comprados con sangre, ustedes le pertenecen a Cristo, y si le pertenecen a Cristo ustedes son santos. Pero Señor, santo no, si yo con todo lo que miro y todo lo que hago, no, santo no, Señor. Santito quizás, pero no, santo no. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel en Levítico 11, sed santos porque yo soy santo, vuestro Dios santo es, eso significa, no significa una forma moral, sino que ante todo se refiere al que le pertenecemos. Recuerda eso, ser santos quiere decir que le pertenecemos a Él. La santidad no la alcanzamos nosotros, la santidad es algo que Dios nos concede a nosotros. Ya somos santos nosotros. Para entenderlo mejor se lo voy a explicar como lo conocemos nosotros. ¿Qué hace usted para ser salvo? Nada. ¿Por qué somos salvos? Porque el Señor nos salva. Exactamente es con la santidad. Porque si yo ganara la santidad, ¿de quién sería el mérito? Mío. Pero la santidad no es mérito mío. La santidad sencillamente es algo que Dios me da a mí. Que yo me comporte de otra manera es otra cosa, pero yo soy santo porque le pertenezco a Él. No llegamos a ser santos porque obedecemos los mandamientos. Ojo con eso. Obedecemos los mandamientos porque la intimidad con Dios nos hace santos. ¿Por qué usted es obediente a Dios? ¿Por qué usted es más fiel con los mandamientos que otro? Porque yo soy más santo que el otro. No, el otro no es tan santo como yo. No. Él es igual que santo que usted, solamente que usted sencillamente obedece al Señor. La santidad no está determinada por lo que nosotros hacemos, está determinada porque le pertenecemos a Dios y se revela cuando subimos a la presencia de Dios. Tengan en mente eso, ¿no? La santidad no está determinada por lo que nosotros hacemos, sino porque vamos a la presencia de Dios porque le pertenecemos a Él, somos de Él. Santo es lo que Dios toma a su servicio. Ahora, curioso esto, ¿no? Ustedes leen el resto de Éxodo y encuentran que todo lo que había en el tabernáculo era santo. Todo es, sea, aún el sacerdote. Recuerden ustedes, el Señor le dice a Moisés, llame a Aarón y santifícalo. Y después de que lo santifica, ¿qué hace Aarón? Vaya a hacer un becerro. Y dice, pero ¿cómo así no es que es santo? No es que él no es santo por él es santo porque Dios lo escogió para que fuera santo. Es la pertenencia a Dios lo que hace que algo sea santo y no el modo de manifestar el servicio. No es que yo estoy tratando de santidad. A mí me llama la atención porque hay gente que nosotros quizás tenemos muchos clichés, ¿no? Por no decir que son, ¿cómo le llamamos? Mantras, ¿no? Entonces le preguntan, ¿cómo es usted? Prosperado, bendecido y en victoria. Pero nadie dice, y en santidad no lo dice nadie. Prosperado, bendecido y en victoria. Y en santidad dice, no, santidad, ahí vamos, todavía no. Claro que es. Si usted lee su Biblia como la mía, el Señor dice sencillamente, para esto los llamé, para hacer mi especial tesoro, un reino de gente santa y un pueblo de sacerdotes. Si alguien nos preguntara, ¿cómo estás tú? Dirías, no prosperado, bendecido en victoria. Para eso no lo llamó el Señor, eso es consecuencia. El Señor nos llamó para ser una nación de gente santa. Para eso nos llamó el Señor.
No hay ningún mérito en quien es santo. Todo el mérito es de Dios. Solo aquel que se santifica en la presencia de Dios lo refleja en su vida. Solo así. La santidad desde el punto de vista cristiano está esencialmente referida a la construcción a la casa de Dios. Si ustedes notan, y si leen el resto del Éxodo, la santidad se daba en la construcción. Dios le pide que construyan un sitio, un tabernáculo, que todo es santo, hasta el sacerdote, porque es la casa donde Dios viene a morar. Allí es donde Él revela su presencia y se dará a conocer a los que tienen comunión con Él. Pero así como en la antigüedad Dios se hizo presente en el tabernáculo, un lugar sagrado y santo para manifestarse, hoy ¿dónde se hace el presente? ¿Recuerdan lo que dice en 1 Corintios? Vosotros sois templos del Espíritu Santo. El tabernáculo, el lugar santo donde Dios habita, somos nosotros. Ahí el Señor se manifiesta. Nosotros nos hemos convertido en el templo del Señor, nuestros cuerpos, donde el Espíritu del Señor mora. Ahora, yo cuando veía esto, yo les confieso honestamente, yo esto no lo había entendido así. Yo he entendido que Señor, voy a decir soy más santo, voy a portarme mejor, Señor, he perdido un poquito de santidad. No. Pero lo que me animó es aún mayor todavía, esto, ¿no? Cuando entendemos que la santidad se nos da cuando entramos a la presencia de Dios, a tener comunión con Él, como sucedió con Moisés. ¿Ustedes recuerdan por allá? Creo que es en el 32, creo 33, cuando dice que Él bajó allá. Porque recuerden ustedes que el Señor le habla 40 días a Moisés, le dice: allá hicieron un becerro, y Moisés santo baja, y ¿qué hace? Se le salta la chispa y agarra las tablas sagradas y las estrella contra el mundo. Y dice: un momentico, ¿ese no dice que es santo? ¿Esos son los santos del Señor? ¿Y qué hace Él? Vuelve y sube 40 días, y cuando baja dice que la santidad de Dios vino sobre Él, que su rostro resplandecía. Esa es quizás la razón más importante por la que el Señor nos invita a ser constantes en su presencia, a tener intimidad con Él, a orar continuamente a Él. Nos hemos propuesto este año orar al Señor, ¿cierto? Clama a mí y yo te responderé. Crecer en oración. Pero recuerde esto: el propósito primordial para orar no es pedirle cosas a Dios, es tener intimidad con Él, comunión con Él, para que su santidad venga sobre nosotros. Ahí es donde el Señor nos hace santos. Allí, en su presencia, en la comunión con Él, nos revela lo que nosotros somos delante de Él, y nosotros descubrimos que somos lo que Él dice que seamos, y no aquello que nos han venido diciendo, y creemos que somos lo que nos da identidad. Nosotros no somos ni siquiera lo que nosotros creemos, ni lo que decimos que somos, menos lo que la gente dice de nosotros. Siempre me impacta muchísimo allá en Génesis, cuando el Señor se encuentra con Jacob y le dice: ¿y cuál es tu nombre? Te voy a bendecir. ¿Cuál es tu nombre? Dice: Jacob. Jacob, ¿te llamas Jacob? ¿El tramposo? ¿El que usurpa? Sí, ese soy yo, tengo ese lastre, no hay cómo cambiarlo. Dice: sí hay cómo cambiarlo, de ahora te llamarás Israel. Tú no eres lo que la gente dice que eres, no te llamas como tú crees que te llamas, tú te llamas y tú eres lo que Dios dice que eres. Eso eres tú, eso somos nosotros también. Pero solamente lo descubrimos cuando entramos en la intimidad con Dios, en la comunión con Dios, en la oración con Dios. Él es quien nos da intimidad a nosotros. Eso somos nosotros. Hemos estado estudiando principios de la oración eficaz, y hoy hemos descubierto un principio de la oración eficaz fundamental. La oración es eficaz porque, además de que conocemos a Dios cuando entramos en oración, a relacionarnos con Él, descubrimos quiénes somos. Ahí descubrimos cuán eficaz es la oración, que somos su especial tesoro, a quienes Él cuida personalmente. Por eso, como dice por ahí el salmista: el que guarda Israel, no se dormirá el que te guarda, Él te cuida. Ahí está. Que somos sacerdotes a su servicio, y que somos una nación de gente santa, separados para Él.
Por eso en otros textos dice que el Señor es celoso, que Él no comparte, pues, que no podemos servir a dos señores. Bueno, eso está en tantos textos reflejado. Y al igual que Israel, eso me pareció también muy bonito, al igual que Israel descubrimos que nuestra vida no se queda ahí. Somos santos, entonces no rompemos un plato, ¿no? Porque algunos son santos y se quedaron por allá en los monasterios y no comparten con nadie. Nuestra vida trasciende. Israel debía trascender a las demás naciones. Igual nosotros, se proyecta a las demás personas. Todas las personas conocerán la gloria de Dios porque Él es exaltado en nosotros. Somos lo que Dios dice que somos o seremos, no lo que las personas, el sistema o las circunstancias dice que somos. Somos lo que Dios dice que somos. Eso somos nosotros. ¿Qué tal si oramos y honramos al Señor? Porque es una maravilla recordar esto y creer esto. Señor, gracias te damos por tu palabra profunda, Señor, tu palabra perfecta. Que así como Israel, Señor, un pueblo insignificante, el menor de todos los pueblos, Señor, a quien tú escogiste, no por méritos de Israel, igual nosotros, Señor, no por nuestros méritos, tú nos escogiste, de lo vil y lo despreciado, Señor, del mundo, escogiste, Señor, para avergonzar a los poderosos, como hiciste con Faraón, a los fuertes, como a Egipto, también a nosotros, Señor. Señor, a veces pensar que somos una nación de gente santa, personas santas, Señor, como que pareciera que es un ropaje que nos queda grande, Señor, porque nos conocemos, Señor, sabemos quiénes somos. Pero gracias por recordarnos que lo que necesitamos es, como Moisés, entrar en intimidad contigo, en comunión constante, para descubrir, Señor, que eres tú quien nos hace santos, Señor. Que en esa santidad tú nos das la capacidad para oír tu voz y obedecer tus mandamientos, Señor. Señor, gracias. Quizás, Señor, algunos de nosotros nos hemos frustrado en la vida porque nos hemos esforzado por ser gente santa, Señor. Pero nos domina la esclavitud que tenemos de los deseos y los caprichos. Y a veces, Señor, incluso nos aleja de ti porque nos da vergüenza. Pero gracias, Señor, porque tú nos recibes aún así. Porque el que nos santifica eres tú, Señor. Porque el mérito todo es para ti, Señor. Todo el mérito es tuyo, Padre. Señor, ayúdanos a nosotros, a tu iglesia, no solo a nosotros que estamos aquí, a entender esta verdad y a trascender, Señor. Hay tanta gente a nuestro alrededor esclava como Israel, que seguramente como Israel no se dan cuenta que son esclavos. Creen que ese es el único estilo de vida que hay que vivir. Pero necesitan, Señor, que tú nos envíes como enviaste a Moisés para hacerles ver, Señor, que hay una forma diferente de vivir en libertad, en santidad, siendo tu especial tesoro, Señor, guardados por ti. Tanta gente, Señor, a nuestro alrededor. Permítenos trascender a otros, Señor, que necesitan conocerte como nosotros, Señor. Gracias, Señor, de habernos sacado de donde nos sacaste y habernos dado el valor para hacer lo que tú quieres que seamos. Señor, quizás como Israel aún nos sigue costando, Señor, nos sigue costando creer y aceptar que somos lo que tú dices que seamos, que seremos, Señor. Pero queremos estar en tu presencia para aceptar y encarnar realmente lo que tú dices que somos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este pueblo santo, Señor. Por cada uno de los que estamos aquí, Señor, a quienes tú compraste con sangre en la cruz. Y eso nomás ya nos hace santos delante de ti. Somos santos, Señor, delante de ti, porque tú nos santificas. Permítenos caminar siempre en esa santidad, en tu presencia, Dios.
Padre, gracias te damos por tanta bondad, por tu fidelidad. Síguenos enseñando esto, Señor. Síguenos mostrando esta verdad. Gracias, Señor. Bendecimos este momento que te podemos adorar, exaltar y reconocer, Señor. Señor, bendice la ofrenda, lo que cada uno ha traído, damos con alegría, con gozo, en adoración a ti. Porque todo te pertenece a ti, Señor. Todo lo que somos y todo lo que tenemos, Señor, gracias. Te adoramos, Señor, y te cantamos en el nombre de Jesús. Amén.